Saludos, mi nombre es Yorkiris Victoriano Rosado, yo formo parte del grupo 12, que está conformado por Lucy Tiburcio y Jorge Núñez. En este video yo voy a explicar cómo las reglas de inferencia y la lógica de predicados se aplican a la psicología escolar. El tema principal de todo es las reglas de inferencia y la lógica de predicados. Nosotros elegimos este tema porque podemos asociarlo con nuestras carreras universitarias. En mi caso, que es la psicología escolar, en las escuelas muchas decisiones deben tomarse a partir de evidencias, ya sea asistencia, calificaciones, conductas, observaciones docentes, en fin. Las reglas de inferencia nos permiten llegar a una conclusión válida a partir de premisas. Por ejemplo, si se cumple una condición y una condición lleva a una consecuencia, entonces podemos afirmar esa consecuencia. Una regla muy usada es el modus ponens, donde si P, entonces Q, P por tanto Q. La aplicación a la psicología escolar es que esto se puede aplicar cuando analizamos si un estudiante necesita una evaluación o intervención, si un estudiante tiene ausencias frecuentes, por ejemplo, y bajo rendimiento, entonces debe ser evaluado. Si debe ser evaluado, entonces se activa un plan de intervención. Por ejemplo, en el caso de Juan, un hombre X, él tuvo 6 ausencias en un mes. Como el criterio de alerta es tener 5 o más ausencias, entonces cumple la condición de ausencias frecuentes. Además, su promedio es de 65 puntos. Como está por debajo de los 70 puntos, que es lo reglamentario por la escuela o colegio, cumple con la condición de bajo rendimiento. Entonces, tenemos A y B. Si A y B implican evaluación por modus ponens, concluimos que Juan debe ser evaluado. Luego, si la evaluación implica activar un plan de intervención, también concluimos que debe activarse ese plan. Este razonamiento es importante en la psicología escolar porque ayuda a organizar la información y a evitar tomar decisiones basadas solo en opiniones. También permite explicar a los familiares y docentes por qué se recomienda una acción. Como la lógica matemática no sustituye la sensibilidad humana ni la evaluación profesional, pero sí nos ayuda a pensar con orden, justificar las decisiones y resolver problemas de manera más responsable y crítica en el contexto educativo. Les voy a pasar con mi compañera Lucy, que va a dar su punto de vista sobre el tema referente a su carrera, Administración de Empresas. Pues muchas gracias a mi compañera Yorkiris por darle apertura a este pequeño video como parte de nuestro proyecto final. Pues nuevamente me presento, mi nombre es Lucy María Tiburcio, soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Abierta para Adultos UAPA, y esta vez pues me gustaría como hacerle un breve resumen de lo que analizamos en nuestro proyecto final. Como equipo pues elegimos trabajar con el tema de las reglas de inferencia porque nos dimos cuenta que es uno de los temas que más se relaciona con nuestra carrera. En el caso de Yorkiris, que estudia psicología escolar, de Jorge, que estudia ingeniería del software, y en mi caso, que estudio administración, pues nos dimos cuenta que en nuestras profesiones vamos a tener que tomar decisiones muy importantes, analizar información y resolver problemas. Es aquí donde consideramos que se hace muy práctico estas reglas de inferencia, este tema que elegimos. Durante toda la asignatura pudimos ver temas como los conceptos básicos de la lógica matemática, pudimos ver las proposiciones, la tabla de verdad, los conectores lógicos, los cuantificadores y la lógica de predicados, entre otros.
temas que a medida que fuimos comprendiendo nos dimos cuenta que nos van a ayudar a desarrollar un pensamiento más organizado y lógico a la hora de tomar cualquier decisión. En mi caso, pues aprendí que las reglas de inferencia nos van a permitir a obtener conclusiones válidas, pues a partir de la información que ya conocemos. También entendí que en lo que tiene que ver la lógica de predicado, pues esta nos va a ayudar a representar situaciones de nuestra vida real utilizando variables y cuantificadores, lo que hace posible analizar problemas desde una manera más precisa y ordenada. Si lo planteamos en mi carrera de administración de empresas, pues me doy cuenta que estas herramientas son muy importantes para la planificación, la organización y la toma de decisiones. Un ejemplo que puedo tomar del modus ponens es una empresa que tenga como política pues que todo empleado que cumpla sus metas durante un año puede ser considerado para un ascenso. Y efectivamente hay un empleado que cumple con esas metas. Entonces, para concluir, podemos decir que ese empleado es considerado o puede ser considerado para un ascenso. Este es un ejemplo, como había mencionado, del modus ponens, que simplemente consiste en que si una condición se cumple, entonces se obtiene el resultado esperado. Es un ejemplo muy sencillo, pero que demuestra cómo una decisión puede basarse en hechos y en criterios previamente establecidos y no simplemente en opiniones personales. Personalmente, creo que este tema fue uno de los aprendizajes más importantes de la asignatura, especialmente para mí, porque comprendí que antes de tomar una decisión siempre debo de analizar la información y buscar una conclusión que tenga sentido y esté bien fundamentada. Para finalizar con este pequeño video, quiero decir que esta asignatura pues representó un reto verdaderamente grande para mí, porque aunque no me he considerado muy buena en matemáticas, pude comprender que paso a paso, a medida que fueron pasando las semanas, fui entendiendo que la lógica matemática no solo consiste en números y en ejercicios, como muchas veces tenemos en la cabeza, sino en aprender a pensar de una manera más organizada, crítica y objetiva. Hoy puedo decir que todo este aprendizaje será de mucha utilidad, tanto en mi vida personal como en mi formación como futura administradora. Ahora, agradeciendo que me hayan escuchado, pues quiero continuar con la participación de Jorge. A ver, Jorge, cuéntame, ¿qué tal te fue con las reglas de inferencia? Gracias, Lucy. Quisiera referirme primeramente a los dos tópicos de nuestro trabajo. El primero serían las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia constituyen el andamiaje lógico sobre el cual descansa todo el razonamiento válido, y su aplicación en el diseño de software resulta no solo pertinente, sino fundamental para garantizar la corrección, la consistencia y la confiabilidad de los sistemas computacionales. En esencia, estas reglas como modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, introducción y eliminación de conjunciones y disjunciones, entre otras, proveen un mecanismo funcional y formal para derivar conclusiones verdaderas a partir de premisas igualmente verdaderas. Lo que en el contexto del desarrollo de software se traduce en la capacidad de verificar que el comportamiento observado del programa se ajusta rigurosamente a lo observado y a lo especificado. La programación funcional, por ejemplo, apela directamente a las reglas de inferencia para validar transformaciones de datos y garantizar transparencia referencial, mientras que en la programación orientada a objetos, reglas como el principio de sustitución de Liskov se fundamentan en inferencias lógicas sobre subtipos y herencias. Además, en el ámbito de la verificación automatizada, también los asistentes de demostración y los verificadores del modelo emplean sistemas deductivos basados en reglas de inferencia para explorar exhaustivamente el espacio de estados posibles de un software, identificando los errores sutiles que
escaparían a cualquier prueba empírica. Sin estas herramientas lógicas, el diseño de software quedaría reducido a una actividad pragmática pero frágil, dependiente en gran medida de pruebas empíricas inevitablemente incompletas, donde la corrección formal sería inalcanzable y la presencia de bugs serían profundos, como condiciones de carrera, desbordamiento o violaciones de tipo. Se convertiría en una amenaza persistente e impredecible. Así pues, las reglas de inferencia no son un mero adorno académico, sino una tecnología cognitiva indispensable que, cuando se incorpora sistemáticamente al proceso de diseño, eleva el software de un artefacto plausiblemente funcional a una construcción demostrablemente correcta, robusta, frente a entradas inesperadas y verificable en todos sus niveles de abstracción, lo cual resulta crítico en los sistemas de la vida, la economía o la seguridad nacional, que dependen del correcto funcionamiento de millones de líneas de código. En cuanto a la lógica de predicados, podríamos decir que la lógica en primer orden, también llamada lógica de predicados, cálculo de predicados, lógica cuantificacional, es un tipo de sistema formal utilizado en matemáticas, filosofía, lingüística e informática. La lógica de primer orden utiliza variables cuantificadas sobre objetos no lógicos y permite el uso de oraciones que contienen variables. La mayor contribución de la lógica de predicados a la ingeniería de software podríamos decir que es elevar el código de un arte a una ciencia. A través de la verificación formal transformamos el software en teoremas matemáticos. Herramientas como Daphne, Y3 o el demostrador C3 toman fórmulas de cuantificadores y precondiciones y demuestran automáticamente que el código fuente respeta estas leyes. Esto no es un lujo, es sistemas críticos como el control de trenes de alta velocidad, los marcapasos, es una necesidad ética y legal, ya que la lógica demuestra que la ausencia de errores es algo que las pruebas empíricas jamás pueden garantizar. Toda la estructura de los lenguajes de programación están basados en la lógica. Para finalizar, en cuanto a lo aprendido en esta materia, debo decir que durante el estudio de esta materia he aprendido la relación y estrecha vinculación que tiene la lógica matemática con la programación. Todos los lenguajes de programación, desde COBOL, lanzado por allá por los años 50, al intentar el lenguaje natural, que luego traducido o compilado por un compilador o traductor al lenguaje binario, que es el lenguaje que entienden las máquinas, basan toda su estructura en la lógica moderna, matemática. En casi todos estos lenguajes modernos podemos apreciar estructuras que representan todos los elementos de la lógica matemática, desde el simple concepto de premisa hasta los conceptos más complejos como son la inferencia, que es uno de los pilares de la inteligencia artificial moderna. La lógica matemática es el andamiaje invisible sobre el que se construye todo el edificio de la ingeniería de software. Lejos de ser una mera abstracción académica, constituye la base epistemológica que transforma la programación de un oficio artesanal a una disciplina de ingeniería rigurosa. Su importancia radica en que provee el lenguaje y las reglas para describir, razonar y verificar el comportamiento de los sistemas computacionales, que no son más que máquinas de procesamiento de símbolos gobernadas por reglas lógicas. En conclusión, la lógica matemática no es una herramienta más, es el cinturón del ingeniero de software. Es el cristal a través del cual ve el mundo computacional. Hace explícito lo implícito, vuelve riguroso lo empírico y otorga la capacidad de razonar sobre lo que aún no se ha ejecutado, y dominarla es la diferencia entre quien construye muros y quien diseña catedrales.